Hola, muy buenos días. Espero que me escuchen bien. ¿Está bien el sonido? Bueno, para mí es realmente muy grato, es un honor muy grande poder participar y ser parte de esta grandioso evento que me invitó Bernardo hace un par de meses, justamente con la idea de volver a retomar esos temas que académicamente haya compartido con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del Litoral, cuando fui profesor invitado en la maestría de la FADU, y que participé también en el Colegio de Arquitectos con algunos eventos académicos que hicimos en esta época maravillosa antes de la pandemia. Después de la pandemia todo se volvió virtual y echo de menos que no los pueda acompañar hoy y bueno, los esté acompañando por lo menos virtualmente desde Colombia. Voy a pasar entonces directamente a mi presentación, considerando que el tiempo es determinante y sumamente importante para este ejercicio. He preparado y espero que pueda hacer ya compartir la pantalla. Está. He preparado entonces una presentación, digamos una recopilación de algunos elementos que integran el concepto de la metodología BIM. Y dada que es una charla introductoria, voy a abordar principalmente tres temas. Hay un tema inicial acerca del BIM y el diseño, hay un tema acerca de la innovación y finalmente la relación que tenemos con la sostenibilidad. Hace unos años, cuando empezamos con esta tarea de ver un poco más allá del BIM, se presenta, como es habitual, una cierta resistencia al cambio que pueda darse, digamos, por las renovaciones obvias de la tecnología y digamos, de la costumbre, romper los paradigmas acerca de cómo integrar digamos, nuevas formas de ver no solamente la arquitectura, sino muchas otras áreas del conocimiento. Por eso hago referencia a esta imagen. Creo que ya no corresponde porque hoy tenemos evidencias realmente importantes acerca de lo que debería ser el BIM dentro de una noción de arquitectura y de construcción y, por supuesto, de desarrollo del ambiente construido. Voy a empezar con una parte teórica, hablando de lo que reflexivamente debería ser el diseño. Nuestra metodología de diseño, particularmente en mi empresa y lo que he trabajado, mi empresa que se llama PDG Arquitectos, localizada en Medellín, hemos teorizado una vez más acerca de cómo debería enfrentarse la arquitectura. Y la arquitectura la ubicamos entre dos fronteras, una frontera externa, que hace esta que haría la forma de responder técnica, material, constructiva y conceptualmente a los factores externos de un lugar. Y hay unas condiciones particulares en el interior que determinan el hábitat, que se llaman factores humanos, donde digamos, habrá que considerar siempre que nosotros hacemos arquitectura para la gente, en función de la gente y mejora la condición de la gente. Esa arquitectura para la gente tiene una frontera interna, que la vamos a conocer, digamos, como la resolución de esos elementos desde la ergonomía, desde los hábitos, digamos, desde lo social y lo histórico que acompaña las necesidades de las personas en el ámbito de lo fisiológico, lo funcional, lo emocional y la salud física sobre todo. Y por ende, consideramos que la arquitectura debe tener como principio fundamental la noción de habitabilidad. Esa habitabilidad determina siempre un equilibrio entre el interior y el exterior de los edificios, particularmente para cada lugar. Y desde aquí empezamos a desarrollar una teoría acerca de cómo abordar los procesos de diseño y cómo el BIM nos va a permitir hacer ese ejercicio. En principio, determinamos el concepto del edificio perfecto como una forma de ver la metodología proyectual orientada a la minimización del azar. ¿Qué es el azar? El azar es todo aquello que no controlamos, todas aquellas variables que no tenemos en cuenta, pero que terminan incidiendo tanto en el desarrollo constructivo del proyecto, en su propia habitabilidad y en su operación con el tiempo. Cuando dejamos elementos al azar y no analizamos los factores ambientales, los factores internos, cuando no tenemos en cuenta el objetivo de la habitabilidad, estamos haciendo un edificio que no tiene correspondencia con ese principio fundamental de la arquitectura
que cada elemento de estos nos va a introducir un factor de azar y tenemos como consecuencia lo que hemos llamado el edificio real o el edificio convencional. Aquel edificio que cuando no integra esos factores rompen las fronteras que determinan una arquitectura perfecta y estamos hablando de unos costos. Cuando la frontera externa del edificio, cuando la piel no corresponde con las condiciones climáticas y ambientales de un lugar, se rompe esta condición de habitabilidad y esto tiene un costo. Esto se paga con energía. Si el edificio no está bien asoleado, si no está bien protegido del sol en las diferentes condiciones, si no está aislado térmicamente, si no está aislado acústicamente, si no tiene una correcta relación con el entorno, todas las carencias que se puedan dar por estos efectos se pagan con energía. Ejemplo, si tengo un edificio mal protegido del sol, lo voy a pagar con aire acondicionado. Si no lo tengo correctamente aislado en invierno, lo voy a pagar con calefacción. Si no lo tengo correctamente iluminado, lo voy a pagar con incremento de luz artificial. Y así cada elemento de estos se va a ver determinado por un costo energético en la vida útil del edificio. Y cuando no tenemos en consideración las condiciones de las personas, los factores internos de la habitabilidad, el costo es la adaptación de la gente a esas condiciones que no son de habitabilidad y ese pago se hace ahora entonces con salud. La gente termina habitando lo que llamamos edificios enfermos y esa correlación de tener edificios que no tienen digamos, una muy buena relación con el entorno y con las personas es lo que llamamos hoy edificio real por la carencia o la falta de rigor en ese tipo de análisis. Esto que se vuelve muy conceptual empieza a tener sentido cuando empezamos a mirar los ciclos de la forma en la que se ha desarrollado la arquitectura, digamos, a finales del siglo XX y que ha cambiado para bien a principios del siglo XXI. En un ciclo de vida del proyecto, las etapas de un proyecto podrían estar determinadas en estas 6 fases que tenemos acá, donde a la arquitectura se ha relegado solamente al factor de diseño, pero como arquitectos abandonamos un poco el factor de construcción y hemos olvidado los impactos de la operación. Y cuando hablamos de cómo se invierten los recursos económicos en el ciclo de las construcciones, ¿a quién le pagan menos? Al arquitecto. ¿Por qué? Porque estamos aportando menos. ¿Dónde empiezan a haber costos importantes? En la obra, en la construcción, y desconocemos los impactos o los efectos que hemos generado en una construcción que no corresponde con el medio ambiente ni con la habitabilidad de las personas. Estamos teniendo grandes costos de operación en nuestras edificaciones y por ende nuestras ciudades siendo poco sostenibles. Cuando vemos el punto de vista de la sostenibilidad, integramos también, digamos, impactos menores de sostenibilidad, pero sabemos que construir un edificio tiene un gran impacto puntual y operar edificio también tienen impactos en el concepto de la ecoeficiencia, en el consumo de materiales, de agua y energía para la habitabilidad del proyecto. Cuando integramos la metodología BIM, que ha resultado ser entonces esa metodología que nos permite disminuir el azar, tener la precisión de lo que estamos construyendo a manera virtual, como se ha establecido en su propia definición, podemos llegar entonces a una gestión de los impactos y a una gestión del diseño, donde justamente la metodología BIM lo que nos permite es hacer una mayor impacto, o un mejor impacto en la planeación y la gestión de las edificaciones desde la etapa preoperativa, integrar toda la metodología BIM en los factores de diseño, que es de lo que seguramente vamos a tratar en todo el Congreso, incrementar este impacto nos va a generar un concepto que los británicos determinan el Bim Bam Boom. Es por cada dólar que se puede invertir en un diseño eficiente en BIM, vamos a poder tener la posibilidad de un retorno de $20 en procesos materiales y gestión de la construcción, como lo van a ver en el largo del Congreso, y podríamos tener hasta $200 por cada dólar invertido en gestión del BIM. Esta correlación nos permite ver entonces que estamos a puertas o ya en sí en una propia revolución de lo que será la industria de la construcción. Y hemos determinado que las empresas de diseño, de construcción, incluso las escuelas de arquitectura que no estén viendo este panorama, que no están asistiendo a esta, digamos, revolución, van a quedar progresivamente rezagados al tema de lo que será muy pronto y lo que ya es la oferta de generar mejores edificaciones, más sostenibles, con un mejor nivel de gestión y trabajar desde el punto de vista de la gestión del proyecto.
Esta es una gráfica que hemos construido para cuantificar un poco entonces cómo integrar la metodología BIM tiene el retorno directo en la etapa de construcción y un retorno, digamos, que es de un beneficio social, económico, ambiental para toda la ciudad. Por eso hay que hacer énfasis en este ejercicio. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una práctica efectiva de lo que ha sido la arquitectura durante el siglo XX, donde el proyecto arquitectónico ha sido abordado por un arquitecto que se rodea de asesores, lo que se llama una práctica convencional. La revolución del BIM lo que hace es que el proyecto integre todas estas variables y haya una correlación entre los asesores para que podamos determinar efectivamente que el proyecto tiene todas esas dimensiones y por ende disminuimos todas las posibilidades de azar que se dan en estas interpretaciones del proyecto y que podamos integrar de una manera mucho más efectiva el desarrollo como tal del proyecto. Esas dos imágenes pueden sintetizar el cambio de metodología. El BIM nos lleva a este elemento. Y ahí empezamos a entender un poco, esto es solamente un pequeño mapa de las herramientas y hacer la claridad, que también creo que vale la pena hacerlo, de que el BIM no es un software. El BIM es una metodología que integra diferentes elementos, no solamente desde el diseño, sino desde la técnica, la programación, la verificación y la cuantificación de los efectos. Esta es, a grandes rasgos, digamos, el esquema de operación BIM que utiliza PDG Arquitectos, mi empresa, con la cual entonces tenemos la integración no solamente de los procesos de diseño, sino un diseño que además va siendo performativo, lo cual indica que vamos con el proceso evaluando los elementos de desempeño y los elementos de indicadores en todos los aspectos, en los aspectos de la coeficiencia, en el impacto de los materiales, en la energía, en los impactos en el agua, pero también en los temas de la eficiencia, en los temas de la bioclimática y cómo la tecnología nos permite hoy, a través de diferentes software, diferentes metodologías y diferentes herramientas, hacer esta integración. Este diseño performativo tiene entonces estas etapas, una etapa de diseño arquitectónico que parte digamos, de la formulación del proyecto como tal. Hay que establecer objetivos, que es un diseño de una línea base. Esa línea base se cuantifica, se establece en un paquete de mejoras dentro del propio proyecto de concepción del edificio. Se desarrollan simulaciones y cuantificaciones y se pasa después a una etapa de viabilidad del proyecto. Esa viabilidad final nos permite implementar el diseño y de esta forma diseñamos o cerramos el ciclo de diseño del proyecto. Los indicadores son cuantitativos siempre. Las medidas pasivas o activas son cuantificadas desde el punto de vista de la bioclimática o desde la parte de tecnología. La evaluación del desempeño siempre nos permite ver el proyecto en su operación, o sea, estamos diseñando para saber cómo va a ser habitado el proyecto, cómo va a ser usado y cuáles van a ser, digamos, sus impactos a lo largo de su vida útil. Establecer una balanza, la relación de la inversión económica que hacemos y el retorno que podamos tener por eficiencias de ahorro energético. Y esto es lo que concebimos como un diseño integrado desde la metodología BIM. De esta manera, y como invitación que me hacía Bernardo cuando me convidó a este congreso, me decía que también era importante dar una visión, no solamente desde lo que está pasando en el BIM con la arquitectura o los arquitectos, sino qué está pasando con los usuarios. Y esa también es una posibilidad que vuelve a repasar la metodología como tal, donde en esta práctica convencional o la práctica efectiva, donde no se integra la metodología BIM, de todas maneras el usuario aparece como un agente externo, como un espectador del proyecto de vivienda o del proyecto que va a ser, que va a constituir, que va a ocupar. Vamos a identificar dos tipos de usuarios, principalmente el usuario cliente, que es quien va a habitar el proyecto, o el usuario general cuando hacemos una obra pública, por ejemplo, estudiantes, personas que laburan en una oficina, asistentes a un centro comercial o a un teatro. Entonces, este tipo de usuarios habrá que tener, digamos, consideraciones diferentes para cada uno. Pero en nuestra práctica, que nos hemos especializado más recientemente en el diseño de vivienda de alta gama y en el ejercicio de hacer proyectos que integran al usuario, ha resultado tremendamente efectiva la participación del usuario dentro del proceso de arquitectura, donde cada una de las personas o el cliente en este caso permite ver los procesos de diseño, participa de él y puede ver en tiempo real todas las posibilidades que la metodología BIM le oferta o le está generando para la comprensión del proyecto.
Se vuelve también un tema muy estratégico y de comunicación, porque al mismo tiempo se le puede dar la evidencia al cliente de que la inversión que está haciendo en diseño y construcción está siendo bien orientada y que además está cerrando esos temas particulares y que son además preocupaciones que hoy día son inherentes a las personas que están consumiendo o están comprando edificios. La gente hoy quiere ahorrar energía, quiere ahorrar agua, quiere estar saludable, quiere estar confortable, quiere sentirse segura y en ese sentido, esa integración del usuario y la metodología BIM que ha trascendido el concepto de ver el proyecto en una maqueta o ver el proyecto en un modelo digital, le permite, digamos, acceder a toda la información del proyecto, incluyendo los temas de costos y presupuestos. Esta premisa determina dos relaciones que hago énfasis en esto, y es que cuando se diseña el proyecto, la integración de la gente es determinante porque, como decía muy bien el resultado de esta tesis doctoral de Oxford, los edificios no usan energía, lo hacen las personas. Y eso también genera una condición digamos, de entender cuál es el hábito, cuáles son las costumbres, cuáles son las necesidades que las personas particularmente tienen al usuario en el edificio, y eso nos permite generar una metodología de respuesta o de algo. Para cerrar digamos, estos elementos conceptuales, trae también un caso de estudio, un centro de innovación para una empresa aquí en Colombia. Argos es una empresa cementera que decide entonces desarrollar un proyecto, un centro de investigación para presentar tecnologías en concreto. Participamos de este proyecto y fue, miren la fecha, es un proyecto desarrollado en el 2013, donde ya estábamos estableciendo esos primeros elementos de la metodología BIM, o sea, hace 10 años estábamos ya trabajando con esos aspectos, y voy a mostrar solamente una pequeña muestra de cuáles son esas formas de hacer esa integración. Primero está el desarrollo conceptual del edificio. Es un edificio localizado en la ciudad de Medellín. Estamos en el trópico. Estamos en una latitud de 6 grados y a una altura sobre el nivel de mar de 1500 metros. Eso determina un clima cálido, cálido templado, con temperaturas que oscilan en la ciudad de Medellín entre los 18 y los 32 grados centígrados. Hay dos condiciones de orientación y es de lo que va a tratar esta pequeña muestra de lo que hemos logrado hacer con edificios ya incluso construidos en operación. Por eso elegí este caso, en el que se integran todos los factores, quizás desde el punto de vista del diseño. Una exploración técnica y formal del edificio, su correlación con la habitabilidad y su uso, las especificaciones que tendría que tener para un edificio que es además laboratorio de investigación y con un enfoque académico, y también cómo se hace la arquitectura, en este caso un proyecto privado, de mostrarle a la sociedad lo que la empresa está haciendo, innovaciones en concreto. Esta gráfica es una de las gráficas que más me gusta compartir con mis estudiantes porque ordena ese proceso de pensamiento, ese proceso de minimizar el azar a través de hacerse preguntas muy básicas acerca del edificio, y es preguntarse qué espacio, qué hacen en ese espacio, quiénes lo ocupan y a qué hora del día están ocupando ese espacio. Eso ya determina que cada espacio o zona del edificio tiene una función específica determinada por la habitabilidad de las personas y por la temporalidad en la que van a estar ejerciendo o van a estar ocupando dichos espacios. Cuando hacemos este ordenamiento, y es una recomendación que le hago a mis estudiantes de diseño, de arquitectura, es siempre vamos a tener un orden o una coherencia en la forma de establecer la forma, digamos, la idea en la que el proyecto va a terminar siendo orientado, y minimizamos al azar. Nos alejamos un poco de lo que yo llamo la arquitectura morcilla o la arquitectura rellena o la arquitectura chorizo, que es hacer el edificio y después llenarlo o rellenarlo de funciones, de formas y de temporalidades. La forma como lo presentamos nosotros es establecernos siempre para cada espacio quién lo ocupa y a qué horas del día. Cuando tenemos eso, en un detalle un poco más, digamos, más ajustado al diseño de las fachadas del proyecto, que es donde me voy a concentrar, siempre que vayamos a usar la metodología BIM como metodología de diseño y de desarrollo constructivo, es ideal que tengamos siempre objetivos. En este caso nos vamos a concentrar en el diseño de las fachadas, donde estamos integrando los requerimientos que hay en el exterior, cuáles son las necesidades de las personas que están ocupando el espacio, o sea, qué está sucediendo al interior, las magnitudes, sus campos visuales o sus campos, digamos, de operación, porque las fachadas del edificio son
para tener intercambio con el exterior, para protegerme del exterior, para ver hacia el exterior o simplemente para tener, digamos, una transición interior-exterior. Nosotros para este proyecto determinamos 5 zonas. Una zona en la fachada, para que me sigan la idea, eso es una losa, esa es otra losa, entonces este es el espacio habitable entre cada entrepiso del edificio. Determinamos unos factores de protección más iluminación en la parte superior de la fachada, o este segmento de fachada. En ese segmento necesitamos protección, aquí tenemos que tener protección, pero abrirnos las visuales, este segmento es particular para las visuales y al final tendremos un concepto de iluminación o de uso de integración de luz natural. Para la fachada del poniente, que sería la fachada que más exigencia tiene en carga térmica y además en ruido, es una fachada un poco más cerrada, digamos, una fachada que se volvió finalmente un muro o un gran plano más escultórico, más de protección, de menos relación entre los usuarios y el exterior. Argos estaba desarrollando una tecnología de microcementos de alta tecnología y desarrollamos entonces una construcción con unos conos que permitieran llenar esta fachada bajo estos parámetros estéticos, incrementar la iluminación natural al interior del edificio, que estén acordes con la capacidad estructural del proyecto, que tengan una tolerancia a la radiación solar directa y que además tengan una geometría funcional. De esa manera, esto es lo que nos permite la metodología BIM. Para cada idea que tiene el arquitecto, al disminuir el azar, empezamos a establecer parámetros en una fachada que tiene 29 metros de altura por 31 metros de ancho, para que se hagan una idea del edificio. Y lo primero es, en ejes X y Y, empezar a perforar este plano, determinar que necesitamos más luz natural en el centro del edificio y que las fachadas al sur o al norte van a aportar luz natural. Entonces vamos a tener, digamos, perforaciones de menos intensidad lumínica o, digamos, de menos concentración de luz. Empezamos a generar, por medio de software, eh, un minuto que se me perdió aquí una cosa. Empezamos entonces a determinar unos ámbitos o unos dominios del tamaño de las aberturas. Esta es la relación que hacemos con esa parte previa. En las zonas donde está en naranja, hay muros o hay losas o hay sectores cerrados del edificio que nos permitirán tener relación directa con el sol. Entonces, a estas zonas les puede dar sol directamente, por lo tanto, los conos son de menor espesor porque van a tener una protección de concreto al exterior. Pero las zonas azules es donde tenemos la gente, donde están los laboratorios, zonas de estudio, auditorios y circulaciones. Entonces, estas zonas sí tienen un requerimiento de sombra importante para mejorar la habitabilidad interior del espacio. Ya si tenemos esos 2 parámetros de sol y luz, comenzamos a generar entonces una diagramación o una generación aleatoria inicialmente. Vamos determinando los ámbitos del proyecto y este va siendo el resultado final, que era esa primera imagen que veíamos del edificio. Ya en factores de diseño establecemos ámbitos o dominios de la protección de la iluminación y elementos de composición aleatoria, pero recuerden que el resultado de esos elementos no se da por azar. Cuando los conos están más pequeños, como estos que miro acá, podemos saber que detrás de eso no hay un requerimiento de sol. Cuando los conos son más profundos es porque al interior tenemos zonas que estamos usando luz natural. Eso se pasa por diferentes tipos de software que nos permiten determinar la eficiencia energética y el factor de protección solar de cada uno de estos y determinar también espacio por espacio cuál va a ser la carga energética que va a tener, digamos, el diseño de esta fachada. Y aquí vemos entonces, digamos, una modelación de cómo sería esa percepción. Ya para la parte de la fachada al naciente, o la que llamaríamos la fachada al este, donde está, digamos, una carga solar menor, se determinó la construcción de un elemento escultórico de todo este plano. Estamos hablando de un edificio que está haciendo innovaciones en prefabricados de concreto. Y entonces hacemos la misma aplicación. Esta fachada recibiría sol entre las 7 de la mañana y las 11:30 de la mañana todos los días con diferentes orientaciones por la variación que tiene el clima. Y hacemos entonces esa misma revisión. ¿Dónde está la gente trabajando? ¿Dónde está la zona? ¿Y cómo vamos a hacer que el sol, que en este caso no es, digamos, correcto, que está afectando esa zona, nos permita entonces tener un factor de protección? Recuerden las 5 zonas que habíamos determinado para el diseño de la fachada y empezamos a hacer estos análisis. Esos análisis nos permiten determinar con precisión cuantitativa y cualitativamente cuál es el impacto, perdón, de cada una de esas aberturas que me devolví para que quede un poco animado
a las diferentes, digamos, en 3 segmentos de obra, lo cual integra la temporalidad, que es uno de los factores más importantes de la metodología BIM, poder determinar la operación del edificio simuladamente en cómo sería si estuviera actuando en tiempo real. Una vez que tenemos estos elementos, entonces tomamos decisiones acerca de cómo hacer esas composiciones con elementos prefabricados. Hay unos rangos de desempeño. Los rangos rojos determinan que por aquí no debe ingresar en ningún momento rayo solar directo. El rango amarillo nos permite participar o pensar de un ingreso solar moderado y las zonas verdes permiten que ingrese sol y que haya iluminación, digamos, abiertamente porque no va a tener afectación con el interior del proyecto. Eso nos permite entonces pasar a un tema de prefabricados en concreto. Miren que esto involucra ese tema también de Lean Construction y avanzar en cómo generar esos elementos, esas unas aletas prefabricadas en concreto, cuyo diseño digamos, material y de ángulos está calculado específicamente para atender la incidencia de la radiación solar en las 3 diferentes fechas y además en los ámbitos de aplicación interior-exterior que nos permitan cumplir con el objetivo de no ingresa sol moderado o puede ingresar sol directamente. De esta manera elegimos los elementos antes de ser prefabricados, los llamamos veletas de construcción. Las verdes son las que dejan entrar el sol, las amarillas por composición tenemos 3 orientaciones que nos permiten un ingreso de sol moderado y las veletas rojas que están al norte o al sur orientadas van a tener siempre un control solar completo. Esto lo cruzamos entonces por software con el impacto que tendría a nivel térmico, a nivel energético, a nivel lumínico al interior de cada uno de los espacios. Hacemos al mismo tiempo, como les decía en esa introducción del edificio perfecto, cuáles son los aspectos de ergonomía en el tema de las máquinas y el manejo que va a tener el edificio al interior. Digamos, es un edificio diseñado particular para el bienestar y digamos, la capacidad operativa de los usuarios del edificio. En este caso, un par de ejemplos solamente de los laboratorios, cómo serían sus rangos desde la ergonomía, desde las máquinas, digamos, desde el factor, siempre garantizando elementos de bienestar, habitabilidad y confort. Y esto es también algo que nos ha permitido el BIM hacer una serie de modelaciones, aunque este render no es muy sofisticado, ahorita hay renders mucho mejores, pero lo que es importante es que estos ya no son renders, estos son imágenes que demuestran esa realidad del proyecto constructivo. Finalmente, esta sería la imagen del edificio ya en su etapa constructiva y operativa, y ya que se me acabó el tiempo, pues soy muy respetuoso del tiempo, me pasé un par de minutos, quisiera dejarlos con esta imagen. Esta imagen se vuelve a la final icónica del proyecto, está en la fachada, digamos, del edificio hacia el campus universitario. La primera pregunta que hace la gente es si estos elementos se mueven. No, esos son elementos prefabricados en concreto, están fijos. La orientación que tiene cada uno de esos elementos, ustedes ya vieron el proceso constructivo, pero tiene un efecto dramático muy interesante en las horas de la tarde, entre mayo y julio, de pronto agosto, cuando el sol está más al norte en la ciudad de Medellín, donde los elementos están pintados de color rojo por detrás y reflejan el sol digamos, de una manera bastante dramática sobre los elementos que están superpuestos al lado, lo cual permite que esto genere un juego dinámico de sol y sombra, de manchas de color, que termina siendo, digamos, una demostración de que finalmente los elementos técnicos, los elementos de análisis, los elementos de construcción y todas las posibilidades que la metodología BIM también nos permite mantener esa esencia de la arquitectura como estética, como exploración formal y como exploración emotiva. No conozco a la primera persona que haya visto ese edificio y le haya parecido feo. Hay un consenso importante en el aporte que esto puede hacerse también a la arquitectura desde lo estético y además, bueno, estábamos justo en una época en la que estaba muy famoso Game of Thrones y este edificio lo terminamos bautizando como el Dragón de Argos porque hacía esa referencia al fuego, al color, a la luz. Con esto termino mi charla, invitándolos a que vean la página web de PBG Arquitectos y abierto también a que la metodología BIM constituya hoy en día, digamos, el enfoque que tiene que darse para el desarrollo de proyectos. Espero que haya sido, bueno, eso fue a contrarreloj. Espero que haya logrado captar, digamos, el interés y además generar suficiente información o suficientes dudas también por si tienen requerimientos o preguntas que hacer. Les agradezco mucho la invitación y bueno, ya con esto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias.